En directo, desde Ciudad Real, en Onda Metropolitana. Soñar despiertos. Hola, bienvenidos al tercer capítulo de esta serie, Soñar despiertos, relatos en rodaje. Hoy nos acompaña con su presencia Pedro González Coello. ¿Qué tal, Pedro? Hola, Agustín, encantado de estar aquí contigo compartiendo este espacio literario. Profesor de literatura y lengua castellana en el Colegio Concertado Nuestra Señora del Prado. Es un creador polifacético, escritor por encargo, ensayista, colaborador crítico en prensa local, corrector de texto y con sus 4 relatos colaboró en la confección del libro que da nombre a nuestra serie, Soñar despiertos, relatos en rodaje. Pedro, coméntanos tu trayectoria en este mundillo de la literatura en sus diversas facetas. Bueno, pues mi trayectoria en la literatura, la verdad es que se remonta bastante atrás. Yo, aparte de mi dedicación como profesor de literatura, que he estado 33 años, empecé a escribir sobre todo en prensa ya por el año de 1988. En principio, lo que empecé haciendo fue una colaboración de artículos de costumbres en el diario Lanza. Luego también ya me encargaron que hiciera las críticas teatrales del Festival de Almagro, Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, y como consecuencia de eso, pues también a veces hacía alguna reseña literaria de publicaciones de libros, especialmente de la Diputación Provincial. También hice reseñas y críticas teatrales más tarde en el diario La Tribuna, en el año 1991, también del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, y colaboré también con una revista de la Diputación que se llama Montesinos, con algún artículo especialmente dedicado pues, a autores de teatro castellano-manchegos, uno en concreto sobre Buero Vallejo y Antonio Gala, y otro artículo de cine sobre el cine que hasta entonces había hecho Pedro Almodóvar, que todavía no había hecho nada más que prácticamente la película más famosa que había hecho hasta ese momento era Mujeres al borde de un ataque de nervios. Así que con eso empecé. ¿Cómo diste ese salto de escribir para prensa, ¿sabes? Y empezar a escribir libros? Pues esto ya nos vamos ya al año 2000, 2001, y ahí en Miguel Turran me encargaron la publicación de un libro con motivo del Día Internacional de la Mujer del año 2001, que se tituló, es este libro que tengo aquí, se tituló Historias de Mujeres, Miguel Turran, 3 generaciones y un siglo. Lo que se pretendía con este libro básicamente era recoger un poco cómo había evolucionado la forma de vida, especialmente dedicada a las mujeres, en Miguel Turra a lo largo de todo el siglo XX. ¿Cómo lo hicimos? Pues por medio de testimonios de bastantes mujeres de distintas edades, que lógicamente pertenecían a generaciones distintas, todas ellas a lo largo del siglo XX, y con ellas compusimos un poco un texto en el cual pues, se veía un poco la evolución de la sociedad a través de los testimonios de estas mujeres. Este fue mi primer encargo. Luego pasó un poco del tiempo, llegamos al 2007, y en este caso fue una institución que es la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, la que me encargó un libro que sería luego este y que se tituló Crónica de la Farándula. Lo que pretendía ser este libro era algo así como un viaje imaginario al Corral de Comedias de Almagro y al Teatro del Siglo de Oro. Es decir, se trataba de dar a conocer una serie de aspectos de la vida y de las costumbres, tanto sociales como de cómo se representaba en el Corral de Comedias de Almagro en el siglo XVII. Entonces, aparte de dar una serie de información bastante interesante desde el punto de vista del comportamiento social, etcétera, pues también lo que hice fue un poco darle una pequeña trama de ficción para hacer que la lectura fuese un poco más interesante y más agradable. Luego este libro la verdad es que tuvo una cierta continuación, porque ya en 2013 la editorial Serendipia, cuando inició su andadura, este fue el primer libro que publicó, que en realidad es una segunda edición de este libro anterior, al que le cambiamos el título, le pusimos el título de Corral de Comedias, dejamos el título anterior como subtítulo, que era Crónica de la Farándula,
Y lo que tiene, la verdad, interesante este libro, aparte de lo que te he comentado antes, es que tiene una serie de curiosidades que se ven respondidas a lo largo del texto. Por ejemplo, aquí se encuentran respuestas a cosas como qué famosa actriz del siglo de oro tuvo una larga aventura con Felipe IV, con el rey Felipe IV, o con qué ingredientes se cocinaba la olla podrida, que era un plato típico de entonces, o a qué cosas se iba a la iglesia, además de para oír misa, que también eso tiene su interés, o qué significaban palabras como grosura, aloque, letuario, zarandaja, que es una serie de palabras del vocabulario propio de la época del siglo XVII, o por qué tenía tanto éxito el teatro de Lope de Vega, y el de aquellos que también seguían su estilo, o cuánto se le podía pagar por parte de una compañía a un escritor como Lope de Vega por una de sus comedias, que la verdad es que cobraba bastante dinero Lope de Vega por sus comedias, no como otros autores de segundo nivel, ¿no? O cómo se vestían y se calzaban las damas y los galanes para ir a la representación del teatro, o cómo se comportaba el público allí antes y después de la representación, y durante la representación, que también tenía su historia. En fin, todas estas curiosidades, pues la verdad es que hace que el libro resulte bastante interesante, independientemente que ya digo que la trama de ficción pues sea mínima, es casi un poco una excusa para dar a conocer todo ese tipo de anécdotas y de cosas curiosas de la época del siglo XVII. Y de ahí ya fuimos pasando pues a otra colaboración también con Serendipia, que fue el momento en que yo accedí un poco al género del microrrelato, que es un poco lo que nos ha traído aquí. Esa colaboración consistió en que se estableció una especie de certamen de microrrelatos en el que podía participar cualquier persona de cualquier parte del mundo, porque los podían mandar por internet, y yo me encargué un poco de hacer la selección y la coordinación de la edición de esos microrrelatos. Fue un libro que no lo tengo aquí ahora mismo, pero se llamaba Relatos de Lilliput, por aquello de que son microrrelatos y que por lo tanto tienen una extensión muy breve. Concretamente eran 1000 caracteres el máximo de extensión que podían tener. Y con ese libro, ya digo, hicimos una primera publicación de una serie de autores que colaboraron y entre los cuales yo también incluí alguno de mis microrrelatos en dicho libro. Y esto me llevó un poco a aficionarme, la verdad, a este género. ¿Nos podrías leer algún relato de este libro, primer libro, Relatos de Lilliput? Pues es que ahora mismo me he dado cuenta de que no lo he cogido, entonces Perdona. Es igual, te leo de alguno más del otro libro y ya está. No hay problema. De acuerdo, muy bien. ¿Cómo fue tu contribución al libro Soñar despierto, relatos en rodaje? Bueno, pues la verdad es que la contribución en este libro de Soñar despiertos fue un poco casi como una continuación de lo que había hecho en el libro anterior, en el de microrelatos de Relatos de Lilliput. La diferencia está fundamentalmente en que, en este caso, el origen del libro, como tú sabes, puesto que también participaste en él, está en un taller de relatos cortos que hizo la Universidad Popular en ese año, y a partir del grupo que formamos ahí, yo creo que formamos un grupo bastante interesante de unos 11 autores, nos pusimos en marcha y tomamos la decisión de aportar cada uno 4 relatos o microrelatos, en mi caso, para publicar un libro, ¿no? Y de ahí surgió el proyecto y esto nos dio pues este libro que tenemos aquí, Soñar despiertos, relatos en rodaje, en el que bueno, pues yo también me ocupé un poco de la gestión de cómo llevar a cabo la publicación del libro. Entonces, no sé, si quieres te puedo leer algún relato de aquí. ¿Puedes leer algún relato? Pues mira, por ejemplo, este primero que se titula Hundimiento. No me lo podía creer. Me había pedido que volviera con ella. Quería que lo intentásemos de nuevo. Acordamos reunirnos en el mismo hotel rural donde tuvimos nuestro primer encuentro amoroso. Me acercaba con rapidez al último puente que había antes de llegar al locus amenus de nuestra futura y definitiva vida en común. La impaciencia fue mala consejera. El puente sobre los rápidos del Sella no había resistido la riada. Cuando salí de la curva ya no pude frenar. Perdí a la oca de puente a puente y ya no tiro porque me lleva la corriente. Fabuloso, Pedro. Fabuloso. ¿Nos podrías leer otro relato cortito, otro microrelato? Pues mira, por ejemplo, este que se titula Desengaño vital. El título es importante para entender también cómo es el desarrollo del relato. Dice, cuando era pequeño quería ser farmacéutico como su abuelo. Lo veía como a un mago medieval cuyas pócimas sanaban a la gente, pero su abuelo murió. Más adelante decidió ser médico como su padre.
Lo consideraba un auténtico científico, capaz de vencer virus y salvar vidas. Pero su padre también murió. El trauma fue tan tremendo que enfermó gravemente. Resignado a ser un enfermo, entendió que por fin había encontrado el camino más directo hacia su propia muerte. Muy bien. Por cierto, Pedro, ¿has seguido escribiendo microrelatos o relatos cortos a partir de Soñar despiertos y el anterior Relatos de Lilliput? Hombre, pues no tantos como tú, porque yo sé que tú has seguido escribiendo muchísimos relatos y que ya tienes ahí suficientes para hacer otro libro, aparte del que publicaste y del cual te hice el prólogo, ¿recuerdas? Sí. Y por cierto, y otros prólogos que he hecho también para otros libros, pero bueno. Pero sí, he seguido escribiendo algunos microrelatos más sueltos y algunos de ellos pues también me lo han publicado en alguna edición conjunta de bastantes autores. Entonces tengo aquí este, por ejemplo, que es un libro que tenía en común lo de que se dedicase al concepto de microterrores. Entonces, en este libro mandé un relato que me publicaron aquí y que se titula Luna de sangre. El forense alzó la sábana para que Olaf Wolf reconociera si el cadáver que yacía sobre la mesa era su hijo. La visión del cuerpo totalmente desgarrado le horrorizó. No podía soportar ver así a su hijo. Según el doctor, aquello solo podía ser obra de lobos o de osos. Olaf salió de la morgue roto de dolor por tener que contarle a su hija que su hermanito había muerto, tras apenas un mes de la brutal muerte de su madre. Pero lo que más temía por su niña era la llegada de la siguiente luna llena. Fabuloso. La verdad es que es un poco sobrecogedor porque, sí, como ves ahí, lo que le espera a la niña es un destino bastante tremendo. Y es complicado escribir en 500 caracteres, que son aproximadamente unas 60-70 palabras. Es bastante complicado. Hombre, la dificultad que tienen los microrelatos es que hay que contar una historia que esté completa, pero en un espacio que es mínimo. Entonces, sí, depende de los límites que en cada certamen o en cada edición se pongan, pero sí suelen ser entre 500 o 1000 caracteres o entre 100, 150 palabras, según otros lugares, los que suele abarcar lo que se entiende por microrelato. Y la dificultad que tiene fundamentalmente es que lo importante no es solo lo que se dice, sino lo que se da a entender, pero no se llega a decir, de tal manera que el lector tiene que completar un poco ese puzzle al que tú le dejas algunas piezas que están incompletas. Lo que le da también al lector la posibilidad de participar en la historia y realmente meterse más de lleno en ella, porque tiene que completarla de alguna forma él con las deducciones que hace de lo que tú le has dejado caer. Entonces ese es el motivo fundamental por el que tiene dificultad la escritura de microrelatos. Pero la verdad es que a mí me resulta muy interesante el hecho de sugerir más casi de lo que se está diciendo realmente con palabras. Bueno, sabemos que tú, con tu bagaje de corrector de textos, corregiste el libro Soñar despiertos. ¿Qué te encontraste? ¿Te resultó difícil? No, ¿Te resultó fácil? No, ¿Cómo te resultó? la verdad es que ya había hecho lo de la corrección también con el libro de Relatos de Lilliput, por ejemplo, y en algún otro libro más que me había encargado la corrección la editorial Serendipia. Y bueno, vosotros la verdad es que hicisteis un trabajo muy bueno. Yo prácticamente lo único que tuve que corregir en algunos casos pues es algunos pequeños problemas con alguna acentuación que tenía, algunos signos de puntuación que tampoco estaban a lo mejor puestos o que faltaban en algunos lugares, o por ejemplo alguna palabra que a lo mejor necesitaba un término más específico, más exacto, ¿no? Es decir, alguna cuestión así de vocabulario para ser un poco más preciso, pero vamos, no fue gran cosa. Alguna cuestión de concordancia dentro de las oraciones, que había alguna pequeña falta de concordancia, pero en general la mayoría de los relatos estaban bastante bien escritos, entonces sí, no necesitó mucho. La verdad es que salió un libro, como se dice habitualmente, redondo. Es un libro... No, y creo que tuvimos la suerte de que, ya que yo tenía también el contacto con Serendipia, sí, claro, de ponernos en contacto con ellos y que nos facilitaron un poco la labor, aunque fuera en el sello de Círculo Lector,
para publicarlo. También que incluso nos hicieran la maquetación del libro y creo que todo eso quedó bastante bien. También aquí aproveché para hacer el prólogo, el prólogo y el epílogo en este libro, como ya había hecho en otros libros anteriores. Pero bueno, pues yo creo que fue un trabajo interesante y creo que quedó muy bien. Y además que luego la presentación también pues estuvo bastante currada y la gente disfrutó mucho de la presentación que hicimos. Se vendieron y el libro se agotó completamente allí. Bueno, ya por último, Pedro, háblanos de tu colaboración en el libro que se va a presentar mañana en el Convento de la Merced, cuyo título es Aquí nunca pasó nada, Ciudad Real entre líneas. Bueno, ese libro lo tengo aquí también. Este ya se va a presentar, como bien has dicho, mañana por la tarde, a las 7:30 de la tarde en el Convento de la Merced. Y la verdad es que me gustaría también decir un poco antes de hablar de este libro que pertenece a una colección, ya van por el número 17, una colección de ensayo que ha creado la editorial Serendipia y a la que le está dedicando mucha atención en los últimos tiempos esta editorial. Es una colección que además trata temas todos ellos relacionados con Ciudad Real en distintos aspectos. Lo mismo puede ser sobre la arquitectura, que sobre aspectos históricos de distintas épocas de Ciudad Real, que sobre cuestiones de arte o de el agua o del tren o de las tabernas, cualquier cosa que tenga que ver un poco con el desarrollo de Ciudad Real a lo largo de la historia. Entonces, esto me lleva a que este libro precisamente se suele decir, y es un poco lo que le da origen al título, que aquí en Ciudad Real estamos en un sitio donde nunca pasó nada, ¿no? Y precisamente esto se ha tomado aquí como título, lo de aquí nunca pasó nada, y lo que pretendemos demostrar aquí, los 14 autores que hemos formado parte de este libro, es que realmente en Ciudad Real sí que han pasado cosas. Lo que pasa es que no se han estudiado, no se conocen, hay anécdotas que son muy interesantes de distintas épocas de la historia, y realmente darlas a conocer a través de esta colección de ensayo yo creo que es una labor que es muy importante que se haga para el desarrollo de la cultura de la ciudad. En este caso, pues son 17 capítulos los que tiene, hechos por 14 autores, algunos de ellos han repetido, tienen 2 o incluso algunos 3 capítulos, y van desde el primer capítulo, que es el que he hecho yo, que trata sobre el siglo XIII, sobre prácticamente la época de la fundación, hasta la actualidad prácticamente. Evidentemente se desarrollan más historias relacionadas con el siglo XVIII, XIX y XX porque se conocen más datos, pero también es curioso saber alguna cosa relacionada con el momento casi del origen de la ciudad, y eso es lo que he hecho yo en este primer capítulo, que se titula Víctima, asesino y juez. Y te comento un poco sobre la reseña breve de lo que es este capítulo para que tengas una idea un poco de lo que trata. Alfonso Eanes, Pero da Ponte y Alfonso X el Sabio son 3 personajes vinculados por azar a una misma zona de origen, Galicia, y a un mismo lugar donde sus caminos se cruzan, que es Villarreal, localidad primigenia de la actual Ciudad Real. Los 3 compartían una misma lengua literaria, la galaico-portuguesa, y un mismo género literario, las cantigas, en especial las de escarnio y maldecir. Alfonso X fue además el fundador de la primitiva Villarreal en 1255, año en que nació su primogénito, Fernando de la Cerda, quien curiosamente moriría también en Villarreal en 1275, o sea, con solo 20 años. También aquí, en una taberna de mala muerte, nunca mejor dicho, encontró unos años antes su trágico fin Afonso Eanes, que es un trovador gallego, era la víctima, a manos de Pero da Ponte, otro segrel, otro trovador también gallego, el asesino, a quien señaló en 2 de sus cantigas de escarnio el dedo acusador de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, que sería en cierto modo el juez, como culpable de esa muerte y de la apropiación indebida de la obra literaria del fallecido. Así, este hecho se convierte en el primer caso criminal conocido de la historia de Ciudad Real en el ámbito de la literatura. Pues sobre esto es un poco sobre lo que trata mi capítulo. Bueno, pues Pedro, mañana estaremos todos en el Convento de la Merced a ver tu presentación. Y ya estáis invitados. Y ya por último, pues nada, muchas gracias por tu presencia en el programa. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y bueno, pues que muchísimas gracias. Pues a ti. Y bueno, les diré que en el próximo episodio contaremos con la presencia de otra escritora que también ha participado en la confección del libro de Soñar despiertos, Relatos en rodaje, que es Carmen Becerra. Al próximo programa la tendremos con nosotros.
Y nada más, muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Hasta la próxima.